Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy traemos un tema que seguramente va a dar de qué hablar y que ha estado en boca de muchos de ustedes, nuestros seguidores más fieles. Si son fanáticos de las estrellas turcas, especialmente de esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla y también fuera de ella, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, vamos a desgranar un reciente acontecimiento que ha puesto el foco sobre su relación, o más bien, sobre un momento de complicidad que sugiere que las cosas, a pesar de todo, siguen fluyendo de una manera muy especial entre ellos. El título lo dice todo, Hande Erçel le da la razón a Kerem Bürsin. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo más de lo que vemos a simple vista? Pues agárrense, porque vamos a analizarlo a fondo. Y antes de empezar, recuerden que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y todas esas curiosidades que tanto les gustan. Así que sin más preámbulos empecemos con este apasionante tema. Hoy vamos a centrarnos en una situación específica que ha surgido y que para muchos confirma una sintonía especial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluso después de que su relación pública haya llegado a su fin. Para entender el contexto, debemos recordar que Hande y Kerem, tras su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla era innegable, y esa magia traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos distintos, y el suyo, aunque doloroso para muchos seguidores, también lo hicieron. Pero aquí es donde entra la intriga de nuestro titular, Hande Erçel le da la razón a Kerem Bürsin. ¿En qué contexto ocurre esto? Pues bien, la clave de este titular reside en unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin, y la posterior reacción o gesto de Hande Erçel que muchos han interpretado como una clara muestra de acuerdo o apoyo. Kerem, en una de sus intervenciones públicas, habló sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo y de no dejarse llevar por las presiones externas, especialmente en el mundo de la fama. Hizo hincapié en la necesidad de mantener la propia esencia, de perseguir los sueños sin renunciar a los principios y de valorar las conexiones genuinas. Estas palabras, que a primera vista pueden parecer generales, cobraron un significado especial para los fans que conocen la historia de Hande y Kerem. Muchos recordaron cómo durante su relación, ambos, especialmente Kerem, mostraron una actitud muy enfocada en la autenticidad, en no vender una imagen que no se correspondiera con la realidad y en proteger su privacidad en la medida de lo posible. Kerem, en particular, siempre ha sido un defensor de la honestidad y de vivir la vida de acuerdo a sus propios términos. Sus comentarios recientes resonaron con esa faceta suya, y los fans se preguntaron si Hande, de alguna manera, estaba validando esa perspectiva. Y aquí es donde entra la acción de Hande Erçel. Recientemente, durante una alfombra roja o un evento público, Hande fue preguntada sobre diversos temas, incluyendo su trayectoria profesional, sus proyectos futuros y, por supuesto, cómo gestionaba la atención mediática y las expectativas. En un momento dado, al ser consultada sobre la importancia de ser uno mismo en un entorno tan expuesto, Hande hizo unas declaraciones que, para muchos, fueron un eco directo de las palabras de Kerem. Ella habló sobre la importancia de la integridad, de escuchar la propia voz interior y de no comprometer los valores fundamentales por la fama o la aprobación de los demás. Utilizó frases que, si las ponemos lado a lado con las de Kerem, muestran una alineación sorprendente. Por ejemplo, Kerem pudo haber dicho algo como: es fundamental mantenerse fiel a uno mismo, porque al final, esa es la única brújula que nos guía con verdad. Y Hande, de forma muy similar, podría haber respondido: yo creo firmemente en eso, en mantenernos firmes en nuestra esencia, porque es lo que nos permite construir una vida auténtica y significativa. Esta coincidencia no pasó desapercibida para los seguidores más atentos. Las redes sociales explotaron con comentarios, comparaciones y teorías. Muchos interpretaron que Hande, al expresar pensamientos tan parecidos a los de Kerem, estaba, de hecho, dándole la razón en su filosofía de vida y en su manera de afrontar la industria. No se trataba de que estuvieran de acuerdo en un asunto específico del pasado, sino en
Una visión del mundo y de la vida que ambos parecen compartir profundamente. Para algunos esto es una señal de que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y una admiración por las cualidades del otro. Sugiere que la conexión que tuvieron como pareja trascendió la relación sentimental y se mantiene a nivel de admiración por la persona y sus principios. Es como decir, aunque ya no estemos juntos sentimentalmente, reconozco y valoro la forma en que tú ves y vives la vida, y estoy de acuerdo contigo en eso. También podemos especular sobre si este gesto de Anne tiene alguna implicación más profunda. ¿Podría ser una forma de cerrar capítulos de una manera saludable? O quizás es simplemente una demostración de madurez y de cómo, a veces, las personas que han compartido una parte importante de sus vidas pueden seguir teniendo puntos de vista afines. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, es refrescante ver momentos de autenticidad y de reconocimiento mutuo. Además, pensemos en el impacto que esto tiene en la percepción de los fans. Para aquellos que anhelaban verlos juntos de nuevo, este tipo de coincidencias alimentan la esperanza, aunque sea de una forma sutil. Pero para un análisis más objetivo, lo que estamos presenciando es la confirmación de que Anne y Kerem, más allá de su relación, comparten ciertos valores fundamentales que los hacen personas afines en un nivel más profundo. Es importante recordar que ambos han pasado por momentos de escrutinio público intenso. Han tenido que lidiar con rumores, especulaciones y la presión constante de los medios. En ese contexto, la postura de defender la autenticidad y la integridad personal se vuelve aún más relevante. Si ambos actores, figuras públicas de gran influencia, promueven estos valores, es un mensaje poderoso para sus seguidores, especialmente para las generaciones más jóvenes que los admiran. Analicemos las implicaciones de que Anne le dé la razón a Kerem. No se trata de que ella rectifique algo o admita un error. Se trata de que al expresar sus propias convicciones, que resultan ser muy similares a las de Kerem, está validando su perspectiva. Es como si ella dijera, lo que tú dices, Kerem, sobre ser auténtico, sobre mantener tu esencia, es algo con lo que yo también me identifico plenamente y que aplico en mi vida. Esto también nos hace reflexionar sobre cómo las experiencias compartidas, incluso las que terminan, pueden dejar una huella duradera en la forma en que una persona piensa y se expresa. La relación entre Anne y Kerem fue intensa y muy publicitada. Es natural que esa dinámica haya influido en ambos, y que a pesar de seguir caminos separados, haya quedado un entendimiento mutuo de ciertas visiones del mundo. Podríamos incluso ir un poco más allá y considerar si hay alguna circunstancia específica del pasado de su relación que haga aún más significativas estas declaraciones. ¿Hubo algún momento en el que Kerem defendió algo que Anne en ese entonces no compartía del todo, o viceversa? Si bien no tenemos información concreta sobre eso, la hipótesis de que sus filosofías de vida se alinean a un nivel tan profundo es fascinante por sí sola. Lo que queda claro es que la admiración mutua a nivel de valores y principios parece ser un componente importante en la relación postromántica de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y para los fans, este tipo de gestos son oro puro. Son las pequeñas chispas que confirman que a pesar de las vueltas que da la vida, hay conexiones que perduran. Además, este enfoque en la autenticidad por parte de ambos actores puede interpretarse como una forma de empoderamiento. Les da a sus fans la libertad de ser ellos mismos, de no sentirse presionados a encajar en moldes preestablecidos. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la autoaceptación y en la coherencia con uno mismo. En resumen, la frase Anne Ercel le da la razón a Kerem Bürsin se basa en la observación de que Anne pregunta sobre la importancia de la autenticidad, la integridad y el ser fiel a uno mismo en el mundo del espectáculo. Anne ha expresado opiniones muy similares a las que Kerem ha defendido públicamente. Este eco en sus filosofías de vida sugiere una profunda conexión de valores y una admiración mutua que trasciende su relación sentimental pasada. Es una confirmación para muchos fans de que a pesar de caminos separados, ambos comparten una visión del mundo fundamentada en la honestidad y la autenticidad, un mensaje poderoso e inspirador para sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante para desentrañar ese titular intrigante. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo para ustedes. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Anne y Kerem comparten una filosofía de vida similar?
¿Qué opinan de la importancia de la autenticidad en el mundo de la fama? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que más personas se enteren de esta interesante conexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho y sean siempre auténticos.